como todos los jueves, estamos ya en presencia de nuestro compañero Marcelo Irastorza con su bloque de política para hablar de todo, claro, lo sanitario, las decisiones que se esperan que tome también el gobernador Juan Schiaretti, el presidente Alberto Fernández, que hoy van a estar reunidos, no claro con Schiaretti, pero sí con todas las provincias para ver qué va a pasar mañana. Así que, hola Marce, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Hola Magda, muy buenos días. Estamos hoy jueves en otra nueva edición de este bloque de Puntal AM, este bloque político. Sí, efectivamente, en horas decisivas, horas clave, respecto a qué va a pasar el día sábado. Recordemos que mañana viernes vence esta etapa de restricciones que se han impuesto a nivel nacional, a nivel provincial, también a nivel local, y se está esperando el mensaje de Alberto Fernández, nuestro presidente, respecto de qué va a ocurrir el día sábado 22 de mayo. Decías muy bien, Magda, que está en estos momentos, por lo menos el parte oficial hablaba de las 11 horas, el presidente reunido con 11 gobernadores. Ayer estuvo reunido con 12 gobernadores y hoy está con 11 gobernadores. ¿Está Schiaretti? Es un poco la pregunta. Acuérdense que Schiaretti tuvo una operación de un quiste renal y está guardando cama por unos 15 días en su casa, en su domicilio particular. Todavía no ha regresado a la función pública. Entonces, ¿quién representa a la provincia de Córdoba en esta videoconferencia, en este Zoom que en estos momentos tiene que estar desandándose desde la Casa Rosada hacia las distintas casas de gobierno de las provincias del territorio de la República Argentina? El vicegobernador a cargo del Ejecutivo Provincial, Manuel Calvo. Exactamente. Calvo es, Magda, el que está en este momento representando a la provincia de Córdoba en la teleconferencia de Alberto Fernández con el resto de los gobernadores, porque mañana es un día de decisiones. Marce, además que es un día de decisiones justamente políticas que tienen que ver con el destino de lo que va a pasar, probablemente no solamente por 15 días, sino por 3 semanas, porque los asesores presidenciales hablaban de tomar decisiones como por más de 15 días, 3 semanas. Pero también si vemos los datos de la provincia, por ejemplo, una nota que publicaba Puntal también por estas horas, hablaba Laura López y de cómo fueron cambiando, cómo fueron aumentando los números de contagios, de cómo se reproducen más rápido también los casos. Bueno, una situación sanitaria en la provincia que, bueno, está marcada ya como roja, no está en la peor situación, pero sí... Claro. Con todo el equipo de salud mirando la situación de la provincia y también, claro, de nuestra ciudad. Exactamente. Y hablabas de nuevas medidas, Magda. Están pidiendo desde distintos sectores, especialmente las clínicas de Río Cuarto, que haya medidas más restrictivas. Volver a una suerte de fase 1, no la fase 1 tan dura como la vivimos el año pasado y que se aplicó aquí en Río Cuarto antes de las elecciones municipales. Pero las clínicas, los directivos de las clínicas y sanatorios de la ciudad están pidiendo que haya restricciones más duras que las que están rigiendo actualmente para que pueda aguantar el sistema de salud sanitario local, es decir, el tema de las camas. Ya habíamos hablado respecto de que las camas COVID, las camas de terapia intensiva, estaban prácticamente ocupadas, con picos de hasta el 100% de ocupación, después bajan un poquito y vuelven a subir. Y esa es la preocupación porque también vienen ingresando pacientes de la región y está el riesgo de que se deriven pacientes de Río Cuarto, pacientes COVID, hacia la ciudad de Córdoba. Estamos en comunicación por Zoom con el doctor Marcelo Rojo, quien es directivo médico de la Clínica del Sud. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Bueno, doctor, ayer hubo una reunión muy clave en el Centro Cívico de la que participaron el COE, en la persona de la doctora Valeria Lanís, el PAMI con Fernando Bocio, el hospital en la persona del doctor Carlos Pepe y directivos de clínicas y sanatorios de la ciudad. Allí ustedes plantearon, por la información que nosotros tenemos, de que haya medidas más restrictivas. ¿Es así, doctor? Sí, bueno, nosotros solicitamos una reunión como tal vez teníamos con regularidad el año pasado para ver la situación
sanitaria de la localidad y la zona. O sea, estamos hablando acá no solamente de Río Cuarto, sino del Gran Río Cuarto, que son casi 600.000 personas, y el segundo nivel, tercer nivel de atención se centra en Río Cuarto. Y estamos viendo con mucha preocupación el aumento del número de casos, la disminución en lo que es el rango etario o las edades de las personas que requieren cuidados críticos. Hay más jóvenes internados, doctor, ¿no? Hay más jóvenes internados. Nosotros el año pasado vimos pacientes con rango promedio de edad por encima de 60 o 65 años. Este año estamos con promedio de edad cercano a los 50 a 55 años. Estamos hablando de promedio general de los pacientes que ingresaron a terapia intensiva con rangos que van desde los 24 para adelante, con una franja entre 30 y 40 años que tal vez está siendo la más afectada en este momento. Y también estos jóvenes ocupan por más tiempo las camas, nos dicen los facultativos. Exactamente. Bueno, eso es una cosa que acabo también de decir. Acá tenemos que entender camas generales y lo que es camas intermedias y camas de cuidados críticos. El paciente, acá el problema grande que tenemos son las camas de cuidados intensivos, que son las que obviamente se necesitan llegado el momento y hay una gran demanda de la región que no puede contener casos graves y que llegan a Río Cuarto, se los tiene que asistir acá. Al ser a veces pacientes más jóvenes, son cuerpos sanos, son cuerpos que nosotros podemos, que de por sí el cuerpo mismo da más pelea, por decirlo así, para que se entienda, y tenemos la ocupación de camas, ya no pasa por 10, 15 días, a veces tenemos mucho más tiempo al paciente, y que tardan muchísimo en recuperarse, poder sacarlo del respirador, de asistencia respiratoria, y después que lleva un tiempo prolongado de recuperación dentro y fuera de la clínica, ¿no? Para ustedes, Entonces, doctor, ¿hay que volver a la fase 1? Nosotros no fuimos a pedir volver a la fase 1. Yo creo que acá la decisión que tome, la tiene que tomar el gobierno. Nosotros lo que fuimos a decir es que estamos sumamente preocupados porque verdaderamente hay varias localidades de la zona que están muy afectadas. La ciudad de Río Cuarto, tal vez porcentualmente no tenga esa cantidad de casos, pero acá hay que tomar medidas restrictivas y que por lo menos disminuir un poco la circulación, cosa de que la circulación viral, que es alta, y la circulación de cepas, que son mucho más contagiosas, impida propagarse y que colapse totalmente el sistema, como uno ve claro, que va a suceder si no se toman. No solamente en Río Cuarto, no es cuestión de tomarlo en Río Cuarto, acá hay que tomar medidas, me parece, restrictivas de circulación en toda la ciudad y toda la zona en conjunto. No podemos claro, justamente, doctor, eso nos decían ayer, que no tiene mucho sentido si las medidas se toman solamente en la ciudad de Río Cuarto y en la zona no, que tiene que ser una medida integral, abarcativa de las distintas localidades de la región para que surte su efecto, digamos, el tema, como usted bien decía, doctor, de que no colapse el sistema sanitario local. Exactamente, no tomar las mismas medidas es una no solución. Acá hay que tomar medidas y aparte ese tiempo que se tome, que tiene que ser un tiempo definido, pero fundamentalmente para aprovechar ese tiempo, no solamente para frenar el número de casos, sino para coordinar cosas, coordinar entre la parte pública, privada, municipal, los municipios, etcétera, estrategias distintas para tratar de, cuando se levanten las medidas, cosa que no pase lo mismo que pasó el año pasado, que paramos 15, paramos 30, paramos 2 meses, 3, claro, 5, 10, 15, no.
ese tiempo tratar de hacer tal vez lo que debimos hacer antes, decir, bueno, tenemos que buscar estrategias para poder evitar la llegada masiva de gente que puede ser tal vez manejada en los pueblos si le damos las herramientas o le damos los conocimientos, herramientas terapéuticas, opciones terapéuticas para evitar que ese paciente llegue y llegue a veces en mal estado y que vaya directamente a ocupar una cama de terapia intensiva. ¿Cómo está, doctor, esa articulación entre el sector público y el sector privado? Es decir, entre el hospital, ayer hubo una reunión, decíamos, entre el hospital y las clínicas y sanatorios de la ciudad. ¿Están coordinando las acciones por si alguno necesita ayuda de otro? Nosotros tenemos, la colaboración siempre existió. Tal vez estábamos más organizados porque el COE ahora se descentralizó. La doctora Lanis está haciendo un esfuerzo enorme, pero obviamente no contamos con todos los recursos como teníamos el año pasado, que íbamos y teníamos la gente del ejército, las estrategias eran distintas, el accionar era distinto, la información era distinta, el referenciamiento o georreferenciamiento era distinto, el reporte de camas era distinto. Entonces, ahora nosotros entre las clínicas y el hospital, obviamente tenemos nosotros hay un grupo de que son más de 150 directores de hospital o médicos zonales y los médicos de las clínicas y los médicos del hospital, donde se suben todos los pedidos de derivación y siempre se da respuesta. Claro. Pero el tema es que estamos viendo que ya cada vez los pedidos de derivación son más, claro, y de personas en estado crítico, porque ha pasado dos cosas. El año pasado nosotros sabíamos más o menos que los días, digamos, los puntos de corte de los pacientes mayores de edad, los días graves eran 6, el sexto, el séptimo. Entonces implementábamos medidas precoces para tratar de que ese paciente no llegara a terapia intensiva. Ahora estamos viendo personas jóvenes con una evolución a veces de horas. O sea, ingresa un paciente y a las 12 horas pasa de estar en una habitación común con necesidad de oxígeno a través de una bigotera a tener que ingresarlo a terapia intensiva o un respirador. O sea, cuando aprendimos las respuestas nos cambiaron las preguntas, como dice el líder. O sea, claro, entonces estamos en una situación muy difícil. La población tiene que entenderlo y para entenderlo tiene que ser informada correctamente. Y tiene que tener ejemplo por parte de nosotros, de las autoridades, de todo el mundo, para que creamos de nuevo en lo que nos dicen. Si nos para dicen, que se replique esa conducta, doctor, desde las autoridades hacia la gente. Si no hay ejemplo de parte de las autoridades, obviamente que el ciudadano común se va a desbandar, digamos, en cuanto al cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Yo creo que acá hemos llegado, Marcelo, a una situación de que ya no creemos en nada, no creemos en nadie, porque los datos que nos dan son muy confusos. La gente, no hay que echarle la culpa a la gente, no hay que plantearle tampoco un escenario terrorífico, pero tenemos que hacer hincapié, tenemos que dar información real de lo que está pasando dentro de las entidades sanitarias y lo que está pasando en la zona, lo que está pasando con la edad, lo que está pasando con las cepas que están circulando, que son cepas infectadas. Estamos viendo pacientes con personas con las dosis de vacuna y que hacen cuadros de COVID severo, pero seguramente esas son otras cepas que la vacuna no está cubriendo. Entonces, creo que hay que enseñarle a la población. Yo veo una persona con un barbijo en la calle que yo ya sé que ese barbijo no protege, que no se lo cambió nunca, tal vez, que lo labió con la boca a veces. Y porque le decimos tapabocas, se tapa la boca y no se tapa la nariz. Exacto. No respetamos los espacios, no respetamos las distancias, no respetamos absolutamente nada y no hay control. Claro. Hay descontrol por parte de la gente y no hay control con información.
Porque si yo voy a controlar algo y decir, esto se cierra, ustedes se van, acá no pueden estar juntos, etcétera, etcétera, y no damos información del por qué tomamos esa decisión y la hacemos cumplir con el rigor que se tiene que cumplir, porque si no esto indudablemente vamos a un colapso, pero aparte a una velocidad Tremenda. acelerada. Yo ayer le decía, estamos en la segunda ola, ahora no sabemos la cresta de la ola dónde está. Claro, el pico. Exacto, y entonces yo creo que hay que tomar conciencia, pero no subestimando a la población ni echándole la culpa a la población. No. La población la tuvimos encerrada un año. Entonces, obviamente ahora ustedes dicen, la patología no COVID, paren, las camas sean COVID. No podemos dejar de asistir cuando hay circulación a un politrauma, a un accidente cerebrovascular, enfermedades mal controladas, cirugías que se han retrasado más de lo habitual y que obviamente llevan a tener que llevarse a cabo porque si no tienen complicaciones severísimas. Entonces, acá es un marco complejo cuando no hay control, cuando no hay restricción, cuando no hay... Entonces no nos pidan algo que es imposible, que es, miren, dejen morir a un accidente cerebrovascular porque tenemos que dar prioridad. No. Entonces, necesariamente tenemos que buscar la manera de disminuir la circulación, no tal vez llegar a una fase 1 de decir, bueno, cierre todo, y otra cosa, si cerramos todo, los que tenemos que hacer, hagamos mucho. Claro. Doctor, bueno, y bien decíamos que no es momento de echar culpas a nadie y tampoco es momento de la politización de un tema tan grande como la pandemia, como el COVID y como esta segunda ola que trae nuevas cepas, nuevas variantes, que trastocan un poco los planes preventivos originarios, que hay que pegar un golpe de timón por ahí, que hay que actuar de otra forma. Es momento de cuidarnos y cuidar al otro también. Exactamente. Ahora, nosotros decíamos, ustedes fíjense lo que ha pasado. Las personas mayores en este momento están vacunadas. Las vacunas tal vez no cubren todas las cepas, pero sí dan protección contra determinadas. Entonces, ahora nosotros la persona mayor vacunada la estamos viendo a cuentagotas con respecto a los no vacunados, son afectados por la nueva cepa. Esa gente que estuvo encerrada, que se inmunodeprimió por múltiples causas, que no lo vamos a explicar acá, que no tomó contacto, que no hubo contagio de rebaño con una cepa que no afectaba a los jóvenes de manera grave. Ahora, vinieron las mutaciones y nosotros tenemos en Río Cuarto la cepa Manaos, tenemos la británica, la sudafricana dando vuelta, y esa cepa al adulto mayor lo puede afectar, pero ya está vacunado y su mecanismo porque no está cubierto. Algo de respuesta va a tener. Entonces, y la persona joven no tiene ningún tipo, es como si lo hubiéramos tenido en una cajita de cristal y de golpe ahora lo largamos a la calle después de un año de estar metido adentro, con lo que significa para un trabajador, para un joven, etcétera, y le echamos la culpa de esto, de aquello, y no le informamos. Entonces, y tienen que saber que esa persona no vacunada, que sea afectada por una cepa de las nuevas, tiene riesgo de morir. Y la muerte de una persona joven son años de vida, productivos perdidos. Entonces, y lo que es peor es la recuperación de esa persona, que a veces no es ad integrum, no vuelve a una normalidad nunca, lleva mucho tiempo. Entonces, tenemos que ser claros, tenemos que ser, y ahora dicen, ya no pasa solamente decir, bueno, vamos a cuidar a la gente más. No, esto ya es grave, o sea, estamos viendo morir gente de 36 años, 34, leí el otro día 22, acá hay pedido de derivación de 19 años. Es una cosa grave, permitimos viajes de fin de curso, no tuvimos un año no lectivo, pero hicimos fiestas de egresados masivas.
no puede haber incoherencias. Acá tiene que haber un comportamiento por parte de todos que sea coherente y ejemplar para los demás. Yo E no ir puedo. todos hacia un mismo norte, doctor. Exactamente, cuando uno dice, nosotros estamos en el centro de una clínica, convivimos, participamos, estamos en contacto pacientes, con médicos, etc. Ahora, cumplimos, en este momento yo me saqué el barbijo, estoy a puerta cerrada, cumplamos todo el tiempo con protección Claro, respiratoria, exactamente. cumplimos con las medidas de seguridad. Y usted me dice, ¿los contagios tienen contagios adentro? Y yo le digo, miren, no, y los pocos contagios que hemos tenido dentro de personal de salud ha sido por fiestas o por reuniones donde Claro. se comparten mate, jarra, bebidas. Bueno, nos decía el No se... doctor que en el caso de los jóvenes, el 85% de los contagios de los jóvenes viene por las reuniones sociales. Exactamente, exactamente, pero uno va, esto lo ve, hagan una recorrida. Yo todos los fines de semana salgo y vuelvo mal porque veo lo que está pasando. O sea, las plazas están llenas, los mates se comparten, Claro, que no te las midan. distancias no se respetan. En un volumen de aire, en un volumen en una determinada, va a un supermercado y hay 500 personas. Los cajeros están expuestos. Me paró el otro día personal de gendarmería en la ruta y cuando le pregunté si estaban vacunados me dijeron que no. Gendarmería controla camiones, controla a la gente y es un riesgo para ellos y es un riesgo para nosotros si ellos se contagian y siguen trabajando. Exacto. Una última Entonces, pregunta, doctor. La carpa sanitaria prehospitalaria que se ha instalado al lado del hospital nuevo, ¿está ayudando a lograr ese equilibrio y que no se colmate o se sature el sistema de camas en las clínicas locales y en el hospital? es una medida más para poder implementar tal vez tratamientos precoces en casos detectados. Nosotros contamos con la posibilidad de plasma, de suero equino. Entonces, esas herramientas nos permiten a veces a un paciente con escasos síntomas, pero con factores de riesgo, frenar la progresión hacia una enfermedad grave. La carpa obviamente está para casos leves, leves, moderados, no puede estar paciente crítico, No, ni claro. mucho menos, ni quisiera que llegue ese día, que haya que poner pacientes críticos en una carpa. Pero obviamente todo ayuda, y acá la necesidad, y perdonen que me explaye, es si hay que restringir para que disminuya la circulación, nosotros, el personal directivo de clínicas, de la parte de salud pública y fundamentalmente los que tienen que tomar decisiones políticas, nos juntemos durante esa etapa de parate para tratar de que cuando se levanten las restricciones lo antes posible, porque si no es muy fácil cerrar a todo el mundo y listo. Claro. No es así. El tema es poder, cosa que no hemos hecho, coordinar esfuerzos entre todos, porque esto nos afecta a todos, no afecta al hospital solamente, nos afecta a nosotros. Y desde el punto de vista del financiamiento también de las clínicas nos pone en riesgo y hay un montón de cosas De variables que entran en juego. entonces, nosotros no ocultamos nada y tenemos toda la intención de ponernos a disposición para poder tratar de gestar una red real de derivación con organismos intermedios para que no lleguen los casos como llegan o no lleguen los casos que no tienen que llegar. Claro, exactamente. Ayer hasta se hablaron de cuestiones ya de éticas que no queremos llegar, que yo lo planteé el año pasado, que me dicen pesimista, que no soy... yo soy terapista, yo obviamente a veces veo la cosa más crítica que los demás y me preocupa mucho esto. Entonces, yo no quiero llegar al dilema de la última cama. Yo no quiero llegar al tema de tener que dejar, y no lo voy a hacer en manos de los médicos de la trinchera, decir, este paciente sube a terapia y este paciente queda acá. Y hemos llegado a hablar de esto ahora. O sea,
Esto se trató y se habló ayer como un tema de necesidad de tener una herramienta ética que nos dé protección a las instituciones y a los médicos, y que las personas sepan que puede llegar ese momento de decir, hay una cama y se la tengo que dar a la persona tal vez que más posibilidades de sobrevida tenga, y que mejor calidad de sobrevida tenga si sale con vida de la cama de terapia intensiva. Entonces, ya empezar a hablar de dilemas éticos es porque estamos en una situación crítica. Perfecto, doctor. Bueno, doctor, clarísimo lo suyo. Muchísimas gracias por su tiempo. Sé que su agenda también es muy apretada porque está en la clínica atendiendo toda la cuestión de salud de esta institución sanatorial. Y bueno, lo estaremos por ahí molestando en lo sucesivo porque este tema de la pandemia nos preocupa, nos ocupa y va a ser motivo de otras entrevistas en los días por venir. Muchísimas gracias, doctor. No. Totalmente a disposición. Yo agradezco que me den la posibilidad de hablar. Esto no es politizar ni nada, es aportar, hablarle a la gente y contarle la realidad que estamos viviendo. No hay ninguna intencionalidad política, al contrario, queremos colaborar, queremos que esto salga adelante de la mejor manera posible, queremos darle herramientas y colaborar con las poblaciones vecinas que están sufriendo enormemente, que a veces un solo médico está a cargo de una población que está, como nosotros vulgarmente decimos, incendiada, es decir, la cantidad de casos es enorme y no tienen herramientas. Y nosotros podemos desde acá, y no solamente con la presencia, con los aportes, con los tratamientos, con los conocimientos, con la informática, darle un tipo de apoyo totalmente distinto, pero partamos desde números reales. Perfecto. Situación real. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su colaboración. Lo estaremos molestando, como les decíamos anteriormente, en otra oportunidad. Bueno, Magda, aquí hemos tenido la declaración, la entrevista con el doctor Marcelo Rojo, quien es director médico de la Clínica del Sur. Una definición importante del doctor. Ellos piden más restricciones, pero que no sean solamente para Río Cuarto, sino también para toda la región, para que surtan efecto estas medidas restrictivas. No volver a fase 1, aclaró el doctor, pero sí que sean medidas bien restrictivas durante 2 semanas para poder bajar la curva de contagios. Me quedo con esa definición, Marce, que el doctor recién explicaba. La verdad, muy interesante la entrevista que acabas de realizar. Y esta cuestión, si hay que ajustar, tenemos que ajustar todos y todas. Digamos, es un compromiso que requiere muchísimo esfuerzo, sobre todo para no llegar, como decía él, al dilema de qué hacer cuando quedan pocas camas. Marce, excelente, así que te despido y nos encontramos nuevamente el martes y ya allí claramente analizaremos cuál es el nuevo escenario de nuestra provincia y también del país. Gracias por todo. Perfecto, Magda, nos encontraremos el martes, es 25 de mayo. Ah, es verdad. ¿Trabajamos o tenemos feriado? ¿Cómo es la cuestión en la televisión? Digo, porque en el diario trabajamos. Bueno, en Punta la M todavía no nos han informado nada, pero me imagino que siguiendo los calendarios de feriados estaremos cada uno en su casa. De todas maneras, todavía no está confirmado. Por lo pronto, yo te despido entonces hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Hasta la semana que viene y nos encontraremos con otro bloque de Puntal AM, un bloque político. Exactamente. Hacemos ahora una pausa en Punta la M y quédate ahí porque ya viene mucho más. Contrata tu póliza con un productor asesor de seguros. Es el único profesional matriculado que te asesora, te acompaña y te ayuda a proteger tu vida y patrimonio. Con un productor asesor de seguros es más seguro.